Bienvenido al video número 64 del curso AutoCAD. En este video vamos a aprender un comando de modelado de sólidos muy interesante, que es el comando sweep. Lo encontramos aquí, dos comandos debajo de extrude. Acá se ve sweep. Para eso, sencillamente acérquese al ejemplo. Vamos a terminar el ejemplo de la escalera. Vamos a crear los muros que separan los dos tramos y el muro que remata aquí contra el primer piso. Y vamos a aprender ese comando dibujando lo que es la baranda de esta escalera. Para eso entonces vamos a crear primero los muros y ahí los vamos a editar y luego vamos a crear las barandas. Aquí tengo una referencia que es el muro en la parte alta. Puedo utilizar entonces esa referencia para crear el muro a través de una polilínea. Vaya a polilínea, primero cambie la capa, busque la capa muros en 3D, haga clic en muros en 3D. Modifique el color, es decir, que le quede por capa. Busque por capa o por layer. La idea es que de una vez nos va quedando en la capa de muros lo que vamos a hacer. Luego vaya a la referencia que es este muro. Mire, esto que yo estoy señalando aquí, que se ve en amarillo, es ese muro visto en planta. Entonces lo vamos a crear de ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo lo vamos a dibujar. Para eso entonces vaya a polilínea, haga clic en polilínea, tome una referencia del muro, haga clic ahí, arranque en ese punto. Luego vaya al final, pero para asegurarse de que le quede de una vez hasta donde va a llegar, hasta donde debe ser, utilice más bien la referencia abajo en la escalera. No importa, vaya perpendicular, mira, haga clic aquí en perpendicular. No importa, digamos necesitamos que llegue hasta esa perpendicular abajo. No importa que lo señale abajo, como es una polilínea y no una 3D poli, como es una polilínea, él no permite sino dibujar en el plano XY. Entonces cuando yo haga clic aquí, la polilínea llegó arriba, mire. Ahí llegó por referencia a la parte alta, mira, ahí se ve dónde va. La idea es trazar el muro completo de una vez hasta el borde que debe ir. Luego venga nuevamente de forma perpendicular hacia el otro lado, es decir, hacia este, haga clic ahí. Ahí ya tiene parte de la forma. Viene hacia este punto que es el punto final del muro, haga clic ahí. Y finalmente dele C, con la opción C o Close, C Enter. Y ahí obtuvo ya la forma que va a llevar ese muro hacia abajo. La perpendicular que tomé abajo fue por proyección. Entonces se proyecta, hasta ahí tiene que llegar el muro en la parte baja, hasta ese escalón. Si lo vemos en la planta, me voy a acercar aquí a la planta, a la vista superior derecha. Si lo vemos acá en la planta, nos podemos dar cuenta que ese muro llega hasta este borde, que es la parte baja del escalón. Por eso tomé esa referencia. Porque si hubiera tomado solo la referencia arriba, me había faltado un pedazo de ese muro. O por lo menos de ese rectángulo del cual vamos a crear el muro. Ahí ya lo tengo del tamaño que debe ir. Lo mismo vamos a hacer aquí en la parte baja. Nosotros tenemos esta referencia, mírenla, aquí se ve. Hasta aquí tenemos dibujado nuestro muro, que es hasta donde llega esta columna. Entonces vamos a dibujarlo también este otro muro, con polilínea. La forma, vamos a dibujar la forma. Ubicamos polilínea, arrancamos en este punto, que es hasta donde tenemos el dibujo abajo, en el proyecto completo. Hago clic ahí para arrancar a hacer la polilínea. No llego hasta aquí, sino llego hasta la perpendicular, de la misma forma que hicimos con el otro, en la parte baja, es decir, hasta acá. La idea es que cuando se ve la palabra perpendicular ahí, yo ya puedo hacer clic ahí, ¿sí? Porque ya está activa la perpendicular. Ahí, mire, haga clic ahí y esa línea se va a ir de forma perfecta, o esa polilínea se va a ir de forma perfecta, porque solamente se mueve en el plano XY. En el plano XY. Ahí estoy trazando la forma de ese muro. Hasta ese punto tiene que llegar. Luego ya el procedimiento es más simple. Simplemente viene a perpendicular. Busca la perpendicular ya con esta línea. Allá aparece. Por proyección. Luego viene hasta el punto final. Aquí. Y simplemente le da C o Close para cerrar. C. La opción C Enter. Y cierra esa polilínea. Entonces ya tiene los dos muros al tamaño o a la distancia que deben ir. Aquí lo que debemos hacer es extruirlos, ¿sí? Extruirlos a menos 2.90, porque como estamos en la parte superior de la placa, vamos a ir hacia abajo para hacer lo mismo que hicimos con la escalera. Entonces los vamos a extruir de forma negativa. Entonces viene a Extrude, hace clic en Extrude, él le dice seleccione objetos a extruir
Entonces vamos a seleccionar este objeto y este objeto, los vamos a seleccionar ambos de una sola vez, haciendo clic en los dos, avanza con el botón derecho del ratón cuando ya lo seleccionó y luego simplemente le da el valor, en este caso menos 2.90, mira, aquí ya está, le da menos 2.90 y ya le da la instrucción a los dos muros. Ahí ya quedaron los dos muros, aquí ya pueden notar cómo se ve perfecto a ras con el escalón, lo mismo el otro, ya se ve a ras con el escalón de abajo, por eso la importancia de la perpendicular en ese momento. Y ahora lo que vemos es editarlo con la forma de la escalera. Entonces vamos a editar primero este que tengo aquí, el que separa los dos tramos de la escalera. Vamos a editar primero ese. Simplemente vaya a Slice, vaya a Modify, Operaciones en 3D, busca Operaciones en 3D, va a Slice, hace clic en Slice, selecciona el objeto que va a cortar, que es este, o que le va a hacer Slice, avanza con el botón derecho del ratón cuando ya selecciona el objeto, activa la opción 3 puntos, es decir, le da Enter aquí en este momento, le da Enter, activa la opción 3 puntos y marca el plano de corte. ¿Cómo hacemos ese plano de corte? Pues lo hacemos guiados por el mismo dibujo. Podemos utilizar, por ejemplo, este punto, o sea, por referencia, primer punto, segundo punto, y el tercer punto puede ser este. Eso nos da un plano totalmente oblicuo con la forma de la escalera. Este punto, una vez tengo los 3 puntos, es decir, ya le doy los 3 puntos, él me dice especifique el lado que va a dejar, entonces vamos a dejar la parte baja, entonces ubique un OSNAP que le asegure que va a dejar la parte baja, entonces haga clic, digamos aquí, haga clic ahí y mire cómo aparece ya el corte perfecto del muro con respecto a la escalera. Hacemos el mismo procedimiento con el otro muro. En este caso tenemos que hacer dos cortes, uno primero a la altura de la placa de descanso o descansillo y luego otro con la forma de la escalera. Entonces vaya nuevamente a Modify, Operaciones en 3D, Slice, selecciona el objeto, avanza con el botón derecho del ratón, vamos a darle por 3 puntos, entonces activa la opción 3 puntos, especifica el primer punto del plano, entonces vamos a utilizar de plano la base del descanso, entonces podemos utilizar este punto, primer punto, este punto, segundo punto y este punto acá, tercer punto. Eso nos da la forma exacta del plano de corte con respecto al descanso. Una vez ya marco los 3 puntos, él me dice ¿va a dejar ambos lados o va a dejar alguno de los dos? Entonces vamos a dejar el de abajo, entonces hacemos clic en una referencia que ubique el de abajo, entonces hago clic ahí y ahí ya corté ese muro a la altura del descanso. Ahora tengo que darle la misma forma o lo mismo que hicimos con el que separa los dos tramos con la forma de la escalera. Para eso entonces simplemente nuevamente vaya a Slice, Modify, Operaciones en 3D, Slice, también lo puedo escribir en la línea de órdenes de forma muy rápida. Selecciona el objeto que va a cortar, en este caso es este el objeto, le dice seleccione objetos, ahí ya lo seleccionó, avanza con el botón derecho del ratón, activa la opción 3 puntos, es decir, le da Enter. Una vez activa la opción 3 puntos, él le dice especifique los 3 puntos de corte, entonces va a ubicar este punto, es decir, vamos a ras por encima con los escalones, va a ubicar cualquiera, puede ubicar este, el que sea, porque el plano es infinito, recuerde, el plano de corte es infinito. Entonces digamos ubicamos este otro, hacemos clic acá y vamos y buscamos el opuesto que sería este, esos 3 planos nos forman, esos 3 puntos nos forman el plano en el cual vamos a cortar ese muro. Una vez ya lo seleccionamos, él nos dice qué lado va a dejar, entonces vamos a ubicar este lado, que es lo que queremos que quede, hacemos clic ahí y ya tenemos la forma del muro con la forma de la escalera. Si hacemos un hide aquí, ya va a notar cómo se ve el muro con respecto a la escalera. Ya se ve, ya no se ve, digamos hasta la altura de 2.90, sino ya se ve con la forma perfecta que lleva la escalera. En este punto sí vamos a utilizar entonces el comando sweep para crear nuestra baranda. Para eso primero tengo que generar unas referencias. ¿Qué referencias? Va a ser una baranda redonda. Como es una baranda redonda, necesito crear una ruta por todo el centro de la forma que tenemos de la baranda. Voy a borrar lo que ya no nos sirve. Esto ya no nos sirve.
Esto ya no lo necesitamos. Esta de arriba sí la necesitamos porque es la referencia. La vamos a usar como referencia. Vamos a borrar de una vez también esta ventana, que ya no la necesitamos para nada. Ni estos muros. Esto ya todo solo lo utilizamos para dibujar los muros. Ya está libre, totalmente libre ya la escalera. Ahí se ve. Borrar incluso estas letras. Aquí vemos nuestra escalera totalmente limpia. Entonces tenemos que hacer una ruta para crear la baranda. La ruta va por toda la mitad del espesor de, digamos, de esta referencia que tenemos aquí dibujada en 2 dimensiones, y por toda la mitad de este muro, que es el muro de la escalera. Como es por toda la mitad, debo crear referencias para poder hacer la ruta. ¿Cómo voy a hacer esa ruta? La voy a hacer con una 3D poly o una polilínea en 3D. Entonces, ¿cómo creo la ruta? Primero que todo, trace unas líneas que le determinen puntos medios. Digamos de aquí a aquí. De la esquina de la placa a la esquina de la baranda, aquí podemos ubicar un punto medio de esta línea. Haga lo mismo acá. De esta esquina a esta esquina, que es donde va el muro, aquí podemos ubicar un punto medio también. Aquí en el muro ya después también en el vértice podemos ubicar un punto medio. La idea es crear la ruta por todos esos puntos medios. Aquí tendríamos que crear también una ruta adicional, que sería una línea, digamos, de este punto a este punto, para que se nos genere un punto medio aquí de esta línea. Mire, ahí está el punto medio. Y ahora sí, vamos a crear la ruta. Vamos a ponerle entonces a esa ruta, vamos a dibujarla con el comando 3D poly. Vaya a Draw, busque 3D poly y trace la ruta. ¿Cómo la traza? Del punto medio de esta línea que pusimos de referencia, ahí, de ahí, mire, ahí se ve. Haga clic ahí, a donde a este otro punto medio de esta otra línea, entonces haga clic en ese otro punto medio, es decir, hasta acá. Luego vamos a ir al punto medio de esta otra que trazamos. Son referencias que trazamos para poder hacer la ruta por todo el centro de esa baranda. Luego venimos a la perpendicular aquí con el muro, ahí vamos por todo el punto medio, y venimos a la parte baja. Puede venir también de forma perpendicular si quiere, o busque el punto medio mejor, aquí con los OSNAP, y ahí termina la ruta. Para salir del Enter, ahí cree la ruta con 3D poly. Esa es la ruta que lleva la baranda. Toda esa ruta es la ruta que va a ser la baranda. Ahora vamos a crear, digamos, los bastones que van a sostener la baranda. Para eso entonces vamos a crear una nueva capa. Vamos a darle formato capa. Y vamos a crear una nueva capa que se va a llamar barandas en 3D. O colóquele el nombre que quiera. Yo para diferenciarla voy a hacer eso. Aquí le digo nueva capa. Le voy a escribir barandas 3D. Y le voy a dar otro color. Le voy a dar un color, digamos, puede ser en gris, en 8. Le doy el color gris o 8. Le digo que OK. Y le digo que OK. Una vez le doy OK, aquí ya aparece. Entonces búsquelo aquí. Barandas en 3D. Aquí lo tenemos, arriba. Haga clic ahí. Ya tenemos ese. Vamos a crear entonces nuestras barandas con esa capa. Primero vamos a hacer los bastones, entonces voy a crear círculos. Digamos, voy a hacer un círculo aquí en esta intersección o en ese punto para que nos den todo el centro. Le voy a dar un espesor o un radio que me está pidiendo de 0.03 unidades para que quede 0.06 de ancho. Le doy Enter, ahí obtengo exactamente el círculo dibujado. Recuerde que estos círculos o cualquier dibujo de 2 dimensiones se crea sobre el plano XY, pero recuerde también que yo puedo modificar ese plano XY con respecto al área de gráfica. Voy a venir entonces al siguiente punto, que sería este, y ahí voy a crear ese mismo círculo, o puedo copiarlo. Puedo copiarlo mejor, decirle que me lo copie desde acá, desde ese punto final hasta este punto final, que es la intersección. Ahí tengo el otro bastón donde voy a sostener la escalera, y puedo copiarlo también en la parte baja, pero para la parte baja entonces lo voy a tomar mejor desde el cuadrante. Entonces lo voy a copiar el círculo, pero desde el cuadrante. Entonces tome el cuadrante y llévelo a la parte baja
y ubíquelo en el punto final de la ruta que creamos, mire, ahí. Ahí haga clic ahí y ahí ya le quedó el círculo. Ahora lo vamos a extruir. Entonces vamos a venir a Extrude. Haga clic en Extrude. Vamos a extruir los tres círculos. Este y el de abajo. Esos tres círculos los vamos a extruir a 0.85 o 0.84. Una vez lo selecciona los objetos, simplemente avance con el botón derecho del ratón y déle el valor 0.84, en este caso sí positivo, 0.84. Queremos que salga en dirección de Z. Y ya tenemos los tres bastones que van a sostener la baranda. Ahora lo que debo hacer es crear la baranda. ¿Cómo la creo? Primero mueva la ruta. Muévala de una vez a la posición en la que va a ir. Entonces muévala, lleve el objeto, muévalo, selecciónelo. Recuerde que puede mover con el comando de 2 dimensiones siempre y cuando mantenga un OSNAP o una referencia. Entonces estoy cogiendo la ruta, ahí ya la tomé. Él me dice especifique el punto base de desplazamiento, entonces lo voy a tomar desde acá, desde la parte baja, y voy a llevar esa ruta a la parte alta, es decir, al centro de ese bastón que acabé de trazar. Ahí ya tengo la ruta en la parte alta, pero es una ruta sin volumen. ¿Cómo le puedo dar volumen? Le puedo dar volumen con el comando sweep. ¿Qué forma quiero que tenga mi baranda en la parte superior? La forma que yo quiera. Digamos que le vamos a dar una forma de semicírculo. Vamos a hacer un semicírculo para darle toda la ruta a nuestra baranda. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cambiar la posición de la UCS, porque necesitamos darle la forma para que él haga la ruta. ¿Cómo lo hacemos entonces? Venimos a la vista que nos sirve para este caso, donde voy a dibujar la forma que va a ser aquí. Voy a arrancar acá. Entonces venga a la vista front, que es esta. Haga clic en front. Una vez hace clic en front, se devuelve a la misma que teníamos, que es la SW Isometric. Hace clic en SW Isometric y ya cambió la posición de la UCS. Mire, ya tenemos posición XY, diferente a como la teníamos antes. Acérquese nuevamente al dibujo y cree la forma que quiere que lleve esa baranda. Créela. Hay que crearla. ¿Cómo se crea? Digamos que la voy a construir a partir de un círculo. Voy a darle clic aquí en círculo, mire. Voy a hacer clic ahí en círculo. Él me dice especifica el centro del círculo, entonces voy a especificar el centro acá. Hago clic ahí. ¿Qué ancho quiero que tenga? Digamos que queremos que sea de 0.08, entonces le voy a dar de radio 0.04. Y mire la forma que tiene el círculo con respecto al dibujo. Él se ubica en la posición XY. Esa es la ventaja que tenemos. Cambiamos la posición de la UCS. Le doy 0.04 y le doy Enter. Y ahí ya tengo el círculo que va a formar la baranda. Como no quiero que sea todo completo, sino un semicírculo, pues entonces simplemente lo corto. Puedo cortarlo o mejor dicho, lo voy a editar. Entonces trazo una línea del cuadrante al cuadrante. Trazo la línea. En este caso, de ese cuadrante a ese cuadrante. Terminé la línea y ahora voy a cortar. Vengo con Trim. Voy a cortar esto. Es decir, le estoy dando esa forma a la baranda. Esta es la forma que va a llevar mi baranda. Puede llevar cualquier forma. Puede ser incluso el círculo. Como esto está separado, esto no es una polilínea, vuelva a la polilínea. Recuerde que puede utilizar el comando pedit. Escriba pedit en la línea de órdenes. Dele Enter. Seleccione lo que quiere convertir en polilínea. Si le aparece esta opción aquí, dele Enter nuevamente, que es Yes. Luego dele la opción Join, J, aquí, J, Enter. Él le dice selecciona objetos, entonces vamos a seleccionar los dos objetos que vamos a convertir en polilínea. Avanzamos con botón derecho del ratón. Nuevamente le damos Enter para salir de la orden y esto ya es una polilínea, es decir, ya la podemos extruir, pero mejor aún, ya le podemos hacer el sweep, que es el comando de este video. Este es un comando muy simple de utilizar. Vaya a Sweep, haga clic en Sweep. Una vez hace clic en Sweep, él le va a decir seleccione los objetos a hacer el sweep. Los objetos a hacer el sweep es la forma de la baranda que acabé de crear, esta.
Una vez selecciono la forma de la baranda, avanzo con el botón derecho del ratón y aquí él me dice seleccione la ruta. La ruta yo la creé con esta 3D Poly. Esa es la ruta que va a llevar mi baranda. Entonces solamente con seleccionar la 3D Poly, haciendo clic en 3D Poly, obtengo la baranda completa desde donde arranca hasta donde termina en un solo toque. Me voy a devolver para repetir la idea. Viene a Sweep, hace clic en Sweep, él le pide seleccione el objeto al cual le va a hacer el sweep. El objeto, la forma de la baranda que acabamos de crear, entonces hacemos clic ahí. Avanzamos con el botón derecho del ratón y luego él le dice seleccione la ruta o el path para hacer el sweep. En este caso tenemos esta 3D Poly. Entonces al seleccionarla, de una vez creamos la baranda completa, incluso con la forma ya de la escalera. Mire, aquí se ve. Si de pronto tiene un detalle más abajo, digamos a la mitad del recorrido, puede crear otra referencia. Digamos, puede crear un círculo aquí, de pronto más pequeño, de 0.025, es decir, para que nos quede 0.05. Le da Enter. Bueno, de 0. Un círculo, selecciona el centro, no es 0.025 sino de 0.025, es decir, quitándole un 0 para que nos quede un poquito más grande. Ahí ya está mejor, y puede crear nuevamente a partir de esa misma 3D Poly, nuevamente hacerle la ruta, pero ahora se la va a hacer a ese círculo. Entonces viene a Sweep, hace clic en Sweep, que es este. Él le dice selecciona el objeto a hacer el sweep, entonces vamos a seleccionar el círculo. Avanza con el botón derecho del ratón, luego le dice especifica el path o la ruta de desplazamiento, va a ser esta, que es la de la polilínea o 3D Poly, y ya me quedó creado ahora esa nueva ruta. Ese objeto está dentro del otro objeto, pero recuerde que yo lo puedo mover. Entonces lo vamos a mover, voy a hacer clic en mover, voy a utilizar el comando mover de 2 dimensiones, no de 3, aunque aquí puedo utilizar los dos. Selecciono el objeto, avanzo con el botón derecho del ratón, eso es lo que voy a mover, ubico la referencia, digamos este centro, y aquí voy a introducir coordenadas. Entonces, para no equivocarme, voy a fijar el punto. Fijo el punto. Le doy coordenada en X0. En Y, mire la posición de la Y ahora con respecto al dibujo. Entonces tengo que dar una coordenada negativa en Y. En este caso menos 0.45 para que nos quede ese tramo de la baranda como queremos. Y le damos Enter. Y ya movió ese dibujo que habíamos creado en esa misma ruta, lo movió a la posición que deseamos. Y ya tenemos una baranda, digamos, con un mayor detalle. La cantidad de detalles, las que quiera. Esta baranda ya tiene la forma que nosotros le dimos desde el principio, un semicírculo. Aquí tenemos ya un círculo completo abajo. Y los parales. Ese mismo procedimiento utilícelo para hacer la baranda de abajo. Esa va a ser su tarea. Rematar la baranda de abajo. Utiliza el comando sweep. Es muy sencillo. Haga la ruta aquí. Aquí podemos hacerla rápidamente. Voy a venir a Draw 3D Poly. Aquí podemos hacer la ruta. Mire, aquí no tenemos que crear referencias desde el punto medio hasta el punto medio, porque ya existen. Y hasta la parte baja, mire, hasta el punto medio. Aquí ya creó la ruta de forma inmediata. Copie, antes de darle el path, puede copiar la polilínea que le da la forma y la puede crear aquí. Esa es su tarea, ya solamente es luego darle el path. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video, complete la escalera y nos vemos en el próximo video.